¿acaso Dios no hará justicia? Hoy quiero compartir una porción de la Sagrada Escritura, concretamente un episodio, un pasaje narrado en el Evangelio según San Mateo. Por tanto, abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice así la Sagrada Escritura: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Hasta aquí la lectura de la santa palabra del Señor. El título de esta reflexión es Confiando en Jesús en medio de la tormenta. Confiando en Jesús en medio de la tormenta. Cuando leemos los evangelios, estos 4 documentos divinamente inspirados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos de que cada autor, cada evangelista, presenta a Jesús desde una perspectiva diferente, pero todas ellas se complementan. El evangelista Mateo, en su evangelio, presenta a Cristo como el Mesías Rey, prometido en el Antiguo Testamento. Marcos, el evangelista, presenta a Jesús como aquel siervo de Yahvé que viene a este mundo para servir y dar su vida en rescate por muchos, para llevar a cabo el plan de redención. San Lucas, en su evangelio, presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto, aquel que se identifica con la raza humana. Y el cuarto evangelio, el evangelio según Juan, presenta a Cristo como el Verbo eterno de Dios, como el Verbo encarnado. Estas son las cuatro perspectivas de estos 4 evangelios. Ahora bien, en el caso de Mateo, como hemos dicho, Mateo tiene un propósito en su evangelio, tiene un propósito de carácter apologético. El autor sagrado, Mateo, el apóstol, ¿sabían que Mateo era un apóstol? Porque nunca se menciona. Mencionamos a Pablo como el gran apóstol, o a Pedro, pero a Mateo jamás he escuchado a ningún predicador decir que Mateo era el apóstol Mateo. ¿No, verdad? Pues era un apóstol con la misma autoridad que Pedro y Pablo. Pues el autor sagrado, Mateo el apóstol, escribe su evangelio, estimada Iglesia, con el propósito, con la finalidad de demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Todos sabemos bien que las escrituras veterotestamentarias, especialmente los profetas, anunciaron siglos antes tocante a la persona y la obra del Mesías. Y ahora el escritor sagrado, Mateo el apóstol, escribe este evangelio con un carácter apologético. Hemos estudiado apologética, ¿verdad?, en la escuela bíblica. La palabra apologética tiene que ver con defender la fe, demostrar. Mateo tiene un carácter apologético, quiere demostrar a la luz de las Escrituras que Jesús de Nazaret, aquel Galileo, era el Mesías anunciado por los profetas en la antigüedad.
Ahora, en este capítulo 8 de este Evangelio, el autor sagrado quiere hacer énfasis, quiere presentar el poder y la autoridad de Jesús, el Rey Mesías. Y si usted lee con calma el capítulo 8 de este Evangelio, según Mateo, podrá ver que en los versículos 1 al 4, Jesús limpia a un leproso, mostrando su poder sobre la contaminación. Todos sabemos que cuando alguien contraía lepra, en el contexto judío, quedaba ceremonialmente impuro. Pues en este milagro que el Señor obró, limpiando al leproso, estaba mostrando su poder sobre la contaminación. En segundo lugar, en los versículos 5 al 13, se nos narra cómo en un momento determinado Jesús sana al siervo de un centurión, manifestando su poder con su sola palabra. Él no puso las manos sobre este siervo, ni siquiera estaba cerca de él. Con su palabra soberana y omnipotente sanó a este enfermo. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, el Dios encarnado, con su palabra soberana y omnipotente, sanó a este hombre. En tercer lugar, en los versículos 14 al 17, Jesús muestra su poder al sanar a la suegra de Pedro, de una fiebre. En la porción que hoy nos ocupa, los versículos 23 al 27, vemos que Jesús muestra su poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre la creación. Pero si leemos también el capítulo 8, versículo 28 al 34, veremos que Jesús manifiesta su autoridad sobre los demonios. Y todas estas señales de poder y autoridad eran señales mesiánicas, que de alguna forma atestiguaban, verificaban que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías, es el Rey Mesías, el Cristo de la gloria. En esta porción que hemos leído, capítulo 8, versículos 23 al 27, podemos ver el poder y la autoridad de Cristo sobre la naturaleza. Pero como he dicho, el título de esta reflexión es Confiando en Jesús en medio de la tormenta. Estimados hermanos y hermanas, el texto sagrado nos narra cómo Jesús y sus discípulos, en un momento determinado en la noche, si leemos el pasaje paralelo, en Marcos capítulo 4, versículo 35, veremos que esto tuvo lugar en la noche. No fue durante el día, fue durante la noche. En un momento determinado, en la noche, Jesús y sus discípulos entran en la barca para ir a otra parte del mar o del lago de Galilea. Probablemente, queridos hermanos, Jesús quería retirarse de las masas, a un lugar separado, a un lugar apartado para descansar. Jesús estaría agotado. Recordemos que Jesús, según los evangelios, dedicaba la mayor parte de su tiempo a predicar el evangelio del reino, proclamando las buenas nuevas de salvación, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, haciendo bienes a los hombres. El Señor no perdía el tiempo en cosas vanas. Él dedicaba todo su tiempo a hacer la voluntad perfecta del Padre. Por tanto, Jesús estaría físicamente muy cansado, muy agotado. De pronto, nos enseña el texto, se desencadenó una gran tempestad, una gran tormenta. Es la palabra gran, mega, en el griego, mega. Una gran tormenta, una gran tempestad. Es interesante que en el texto griego la palabra para tempestad es seísmos, que es la que utilizan hoy los geógrafos
los científicos para hablar de un terremoto. Seísmos significa terremoto o estremecimiento, lo cual, estimados hermanos, nos indica, nos deja entrever la tremenda tempestad que se levantó en el lago de Galilea. Y según los geógrafos, los que saben, esto es algo muy común. Era algo muy común en el lago de Galilea debido a su situación geográfica. Este lago, según los expertos, está a unos 210 metros del nivel del Mediterráneo. Y eso hace que el clima sea a veces muy peligroso. En el Evangelio, según Marcos, capítulo 4, también se hace referencia a que habían otras barcas. No solamente estaba esta barca donde estaba Jesús y sus discípulos, habían otras barcas que también, evidentemente, sufrieron la tempestad. El texto sagrado nos enseña que Jesús dormía. Jesús dormía, dice el texto. Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto es tremendo porque una tremenda tempestad en el lago de Galilea y Jesús durmiendo. Jesús dormía. El pasaje de Marcos 4:38 expresa que Jesús estaba en la popa, en un cabezal durmiendo. Hermanos queridos, este es el único lugar de las Escrituras que presentan a Jesús durmiendo. Recordemos algo importante, como hemos venido estudiando en la escuela bíblica. Jesús es verdadero Dios. No es un Dios inferior al Padre, es verdadero, perfecto Dios. Dios poderoso, Dios igual al Padre. Participa de la misma esencia divina. Pero también Jesús es verdadero hombre. Él es perfecto hombre. Recordemos de que el Verbo eterno se encarnó, se hizo hombre, semejantes a nosotros. Por esta razón, estimados hermanos, como perfecto hombre, Jesús participó de los elementos que constituyen la naturaleza humana. Por esta razón, Jesús tenía cuerpo humano, alma humana y espíritu humano. Jesús, como verdadero hombre, realizaba actividades humanas. Se cansaba, lloró al menos en 3 ocasiones, según narra el Nuevo Testamento, y evidentemente, como perfecto hombre, Jesús dormía. En el versículo 25 encontramos una extraña reacción. Dice el texto, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Aquí vemos, estimada iglesia, una extraña reacción por parte de los discípulos. Recordemos algo importante. Los discípulos, que casi todos eran de Galilea, la parte norte de Israel, eran expertos marineros. Expertos pescadores, expertos marineros, concretamente de ese mar, de ese lago de Galilea. Conocían perfectamente, conocían como la palma de la mano el lago de Galilea. Y ellos estarían acostumbrados a todo tipo de temporal, a todo tipo de tormenta, a todo tipo de tempestades en el mar. Pero, estimados hermanos, la tempestad hacía inútiles todos los esfuerzos de estos experimentados marineros. Qué paradójico. Experimentados marineros, experimentados pescadores de Galilea, acuden a un carpintero de Galilea, a un carpintero, para que los socorra en plena mar. Esto es ilógico. Imaginaros que estamos en un barco, yo por ejemplo, que jamás me montaría en un barco, pero en un caso hipotético, imagínense que yo, que no tengo ni idea de lo que es un barco,
me monto en un barco, yo toco la guitarra y leo, no sé hacer otra cosa. Y ahora que el capitán me pide a mí ayuda, socorro, es absurdo. Pues en términos humanos encontramos algo similar. Especialistas marineros acudiendo a un carpintero de la Galilea para que lo socorra en aquella angustiosa situación. Dice un comentarista lo siguiente, y leo: aquel era un cuadro asombroso que cualquier pintor desearía plasmar en el lienzo. El recio viento cruzado levantaba enormes olas sobre el mar de Galilea. Un grupo de experimentados pescadores galileos estaba aterrorizado por el inminente peligro de naufragar. Pero tranquilo, durmiendo, con su cabeza apoyada en un cabezal, se encontraba el Todopoderoso, tranquilo e imperturbable, dispuesto a intervenir en el momento oportuno y demostrar que el Mesías tiene control absoluto, oiga bien, control absoluto de los vientos, las olas y las tempestades. Aquel día no solo calmó la tempestad física, sino también los temores, las dudas y las ansiedades de estos aterrorizados discípulos. En este pasaje, estimados hermanos, encontramos dos tormentas. La que se produjo en el lago y la que se produjo en el corazón de los discípulos. Ahora, vaya usted a Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 38. Encontramos el pasaje paralelo. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 38. Dice ahí el texto: y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Algunos comentaristas creen que fue Pedro, el que siempre tomaba la iniciativa de hablar o responder. Sin duda, muy probablemente fue el osado Pedro. Notad la expresión: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, esta es una expresión un tanto áspera. Es una expresión áspera. Suena a reproche. Suena a reproche. Pero notar lo que el Señor dice. En Mateo capítulo 8, versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. En este versículo 26, Jesús les viene a decir a sus discípulos: ¿por qué estáis acobardados? Hermanos, recordemos que Jesús estaba en control de la situación, porque Él es soberano, porque Él es el omnipotente Dios hecho hombre. En esta ocasión, Jesús demostró tener poder y autoridad absoluta sobre la naturaleza. Recordemos que Jesús es el creador de todas las cosas. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada, absolutamente nada, fue hecho. Todo lo que existe, visible e invisible, sean tronos, sean principados, dominios, etcétera, etcétera, todo fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero no solamente Cristo es el creador de todas las cosas, Cristo es el sustentador de todo el cosmos. Este cosmos tan hermoso, la palabra cosmos viene en el griego, cosmética, arreglo, significa belleza. Los griegos apodaron a esta creación cosmos, por la belleza, por la perfección, ¿verdad? Pues esta perfecta creación es sustentada, es preservada por el Cristo de la gloria. El poder y la gracia de Jesús acudieron a ayudar a estos discípulos
aterrorizados. Dice Charles Spurgeon, este predicador del siglo XIX, cuando toda ayuda era vana, se levantó el Salvador y con una palabra transformó la tempestad en calma. Es interesante lo que nos dice Marcos en el capítulo 4, versículo 39. Hay cosas que no están en Mateo, pero sí están en Marcos. Los dos pasajes se complementan. Marcos capítulo 4, versículo 39. Dice el texto, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es muy interesante que esa expresión calla, enmudece, en el griego significa poner un bozal. Poner un bozal, como el dueño que pone un bozal al perro para que calle. Eso es lo que Cristo hizo a los vientos y al mar. Aquí vemos la autoridad infinita de Cristo sobre la creación, sobre la naturaleza. Les puso un bozal para que callasen. Y esto lo hizo con su palabra. En la tormenta, su palabra fue suficiente. ¿Creemos que la palabra del Señor es suficiente? Recordemos que en la más terrible de las tormentas, su palabra es suficiente. Jesús no hizo cosas extravagantes. Con su palabra trajo solución a este problema. Hermanos, con su palabra Él creó todas las cosas. Con su palabra sustenta todo cuanto existe. Con su palabra sanó al siervo de centurión. A la voz omnipotente de su palabra, Lázaro, que tenía 4 días muertos, salió del sepulcro. Su palabra es omnipotente. Su palabra es soberana. Su palabra es fiel. Su palabra es inmutable. Por tanto, lo que ha prometido va a tener perfecto cumplimiento. Y Él ha prometido en el Salmo 91:15 estar con nosotros en la angustia. Esta es una tremenda promesa. El Señor ha prometido estar con nosotros en medio de la angustia. Estimados hermanos y hermanas, en nuestra experiencia como creyentes también atravesamos por tormentas y tempestades, por momentos de prueba. A veces parece ser que nuestra barca se hunde en medio del mar y nos angustiamos ante tales circunstancias. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Creo que muchas, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Hemos visto que nuestra vida corría peligro y quizás ha traído angustia esa situación a nuestro corazón. Puede ser que en medio del conflicto, estimados hermanos, estemos aterrorizados o acobardados como los discípulos, con una mezcla de fe, incredulidad, temor, por otro lado. Pero recordemos que Jesús está a nuestro lado. No olvidemos que Jesús, ese Jesús que hizo calmar al viento y el mar, está con nosotros, al lado nuestro, proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro caminar diario. El Cristo de la Biblia es un Cristo vivo. No solamente es un Cristo teológico, profundo de escritura. Ese Cristo tan profundo, en términos teológicos, tiene que ser un Jesús vivo en nosotros. Un Jesús cercano. Él no es un Cristo lejano, es un Cristo cercano, que está a nuestro lado. Es nuestro compañero constante, porque Él es nuestro gran pastor, nuestro buen pastor. Guía nuestros pasos, nos conduce por los mejores caminos y ha prometido estar con nosotros todos los días. Este es el Cristo que nos presenta la Biblia. Este Cristo que está a nuestro lado
tiene poder absoluto y autoridad absoluta sobre las tormentas más devastadoras. Confía en Jesús. Estimados hermanos, confiemos en el Cristo de la gloria. Él tiene control absoluto. No sé si existe una palabra más profunda que absoluto. No lo sé. Pero Jesús tiene control absoluto sobre todas las cosas. Él es el soberano. Como siempre digo, Él tiene el control desde la más diminuta partícula o átomo hasta la más grande y bella, lejana galaxia de este universo. Él tiene el control absoluto. No tiene control parcial. Entonces no sería soberano. Tiene control total, perfecto, completo y absoluto sobre todos los acontecimientos que vienen a nuestra experiencia. Cuando Cristo interviene, estimados hermanos, en la tormenta que sacude nuestra vida, se produce calma y paz. Algo importante que nos enseña la Biblia es que Dios, este Dios que es infinito en sabiduría, Él en su soberanía, en su providencia y en su infinita sabiduría envía. No es que permita, que la permite, es que envía. A veces decimos, no, es que Dios permite. Dios envía las pruebas a nuestra experiencia con el propósito de que pongamos nuestra confianza en Él. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Abra su Biblia en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, el Señor permite la aflicción, la tormenta, la tempestad en tu vida y en mi vida, con el sublime propósito de que pongamos toda nuestra confianza no en nosotros, no en nuestras habilidades, no en nuestras cosas materiales, riquezas, poder social, sino en el Dios Todopoderoso. Por tanto, hermanos, la Escritura nos insta, nos exhorta a descansar por completo, a descansar y confiar en el Cristo omnipotente. Hay un tremendo salmo. Abra su Biblia en el libro de los Salmos. Salmo 46. Un salmo que Martín Lutero, este teólogo del siglo XVI, decía lo siguiente. Cada vez que escuchaba que había algún problema, alguna tempestad, él decía, cantemos el Salmo 46. Dice así el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, es decir, como consecuencia, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Versículo 10. Estad quietos, hermanos, iglesia, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí el autor sagrado presenta una escena donde hay un cataclismo cósmico, donde las montañas caen al mar, hay turbación, hay caos, pero aún así se presenta a Dios como el pronto auxilio de su pueblo. Hermanos, aunque el mundo se ponga patas arriba, que ya lo está, seguiremos confiando en el Dios vivo y verdadero. Los discípulos, como hemos leído en Marcos 4:38, pusieron de alguna forma en duda
el cuidado de Jesús sobre ellos. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Es que no te importa que estamos pereciendo? Estimada iglesia, no olvides que Cristo cuida de ti. No olvidemos que Cristo cuida de su iglesia. Cristo es el refugio para su iglesia en los momentos de mayor tormenta. Ahora, la pregunta clave. Versículo 27 del capítulo 8 de Mateo. Dice el texto, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Hay que tener en cuenta algo importante. Los discípulos de Jesús, que estuvieron por más de 3 años junto al Maestro, viendo las señales que realizaba, los milagros, el sermón más impactante de la historia humana, el Sermón del Monte, ellos lo escucharon con sus oídos. Ellos fueron testigos oculares, presenciales, de cómo Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos no entendían bien quién era Jesús. Al principio no conocían bien la persona y obra de Jesús. No entendían bien la misión de Jesús. Su conocimiento de Jesús estaba un poco nublado. Pero aquí vemos que se preguntan, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Dice un comentarista, William Hendrickson, lo siguiente. Estos hombres, los discípulos, están asombrados. Comienzan a comprender que Jesús es mucho mayor de lo que previamente habían imaginado, ya que ejerce el control no solamente sobre quienes lo oyen, sobre las enfermedades y demonios, mas también sobre los vientos y el mar. ¿Quién es este hombre de la Galilea? Hermanos, podemos decir, a modo de alusión, Jesús es aquel Dios eterno que se hizo hombre para venir a buscar a la criatura perdida. Él es aquel que se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Él es el Salvador de los hombres, el camino, la verdad y la vida. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Cristo es la resurrección y la vida, el único mediador, el único puente entre el Dios infinito en santidad y el hombre caído, arruinado en la más profunda de las miserias. Él es nuestro sumo sacerdote, que con un solo sacrificio, en esa bendita cruz del Calvario, nos hizo perfectos. Fue suficiente con un solo sacrificio. Cristo es el fiel y misericordioso sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. Porque Él experimentó en su experiencia lo que es el dolor, la angustia, la tribulación, las tentaciones inclusive. Cristo es el juez del universo. Sabían de que todos los seres humanos, desde el principio hasta el fin de la historia de la humanidad, vamos a comparecer ante el Cristo juez justo. Vivos, muertos, creyentes, no creyentes, vamos a comparecer ante el Rey de la gloria. Él es el autor y consumador de la fe. Hermanos, en una palabra, Cristo es el incomparable. Cristo es el incomparable. Hermanos, este es el Cristo de la Biblia, el todopoderoso, el soberano absoluto. Estimado hermano, estimada hermana, si atraviesas en tu experiencia personal momentos de prueba, si la tempestad más profunda arremete contra tu vida, no dudes ni un segundo del poder infinito de Jesús. No dudes de su control sobre toda situación. Él tiene cuidado de ti. No dudes ni por una milésima de segundo
de sus promesas. Hermanos, sus promesas son inmutables. No hay forma de que se eche para atrás. Dios no es un ser humano. Él es inmutable. Por tanto, sus promesas son inmutables. No dudes del amor, la gracia y la misericordia del Señor, que te siguen, te acompañan todos los días de tu vida. El soberano Dios produce la tormenta en nuestra vida para que pongamos toda nuestra confianza en el Cristo de la gloria. Y además con el objetivo, con el propósito de fortalecer nuestra fe. Abra su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 en adelante. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así el texto sagrado: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, la prueba no es una opción, es una necesidad vital en la vida del creyente. Es necesario que atravesemos por momentos de profunda aflicción, angustia, tormentas angustiosas. Dios tiene el sublime propósito de fortalecer tu fe, de purificar nuestra fe, quitar lo que estorba, la escoria, para que en aquel día, cuando Él se manifieste, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Cristo sea manifestado. Qué momento más glorioso, ¿verdad? Cuando Cristo se manifieste, cuando irrumpa de nuevo en esta historia, en este mundo, para buscar a su pueblo. Cesarán las pruebas, cesarán las tormentas. Veremos cara a cara a aquel que nos salvó y nos amó. Dice un autor: mucho de lo que está mal en la tierra puede ser corregido. Hay madres que enjugan lágrimas, mecánicos que reparan máquinas, cirujanos que quitan tejidos enfermos, consejeros que resuelven problemas familiares. Y en cuanto a corregir el clima, por supuesto, la gente habla del tiempo, pero se necesita una deidad para cambiar el tiempo. Es decir, se necesita a Dios mismo para cambiar el tiempo. Hermanos, es Jesús quien manda a los vientos y al mar y le obedecen. Nosotros, estimados hermanos, debemos avivar nuestra fe y saber que tras las tormentas de esta vida arribaremos a las tranquilas playas de una eternidad bienaventurada. Y para concluir, un texto en la carta de San Pablo a los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, un texto sublime. Dice la Escritura, Romanos 8, 18, lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cierto que sufrimos, padecemos, nos angustiamos, es un camino dificultoso, pero hermanos, mientras estamos en este mundo, miremos a las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Estás sufriendo? Contempla aquel que es varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquel que padeció una sola vez por los pecados,
para llevarnos a Dios. Contempla a Cristo. ¿Sufres? Contempla al Cristo de la gloria. Contempla sus promesas inalterables. Porque Él es fiel. Este Cristo que hemos predicado está con nosotros, a nuestro lado, en cada instante extendiendo su mano de gracia, de amor y de misericordia. ¿A quién vamos a ir? A Cristo. Él tiene palabra de vida eterna. A Él la gloria por los siglos eternamente.